Bueno, supongo Sí, que sí. Sí, se está grabando. Ah, listo. Buenísimo, gracias. Ok, bueno, pues bienvenidos, muy buenas noches y gracias por estar a esta hora conectados. Son días largos, ya todos sabemos que esta realidad, de hecho ahí lo tenemos en nuestra jornada de webinars y de conferencias, hemos cancelado el término de nueva normalidad. Realmente esto ya es nuestra realidad, estamos más bien muy enfocados en qué es lo que sigue, qué va a pasar en el 2021, cómo estamos capitalizando aprendizajes. Entonces, muchas gracias porque son jornadas extensas, probablemente más largas de las que estábamos acostumbrados, pero bueno, hoy vamos a hablar, como les comentaba ahorita al inicio, de retos de la comunicación interna. Sobre todo vamos a hablar como en general, pero nos vamos a enfocar específicamente a lo que muchos de nosotros, de los colegas que hoy tenemos acá, nos dedicamos, que son procesos de cambio y transformación. Y finalmente, cómo vamos embonando una cosa con la otra y cómo realmente vemos lo valioso de dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos a este tipo de prácticas. Les pido el favor a las personas que tengan los micrófonos abiertos para que por fin nos ayuden con mute, para que no se nos complique ahí el audio. Muy rápidamente, a los que no nos conocen, 81, nosotros somos una firma de consultoría, nos dedicamos a esto, a transitar con nuestros clientes en todos los procesos de cambio. Los que han tenido la oportunidad de conocernos un poquito más, somos socios fundadores y lo decimos con este orgullo porque muy conectados con el propósito de la organización, muy conectados. ¿Están viendo mi presentación? Sí, sí lo vemos, el quiénes somos. Sí, sí se ve. Sí, Sí se ve. Ok, es que no sé por qué aquí nosotros nos estamos viendo acá en otro lado y como que no, ya. Nosotros acompañamos a las compañías, estamos muy comprometidos con este tema, con socializar, con hablar, con realmente cumplir este propósito de ayudar a que todos tengamos esta capacidad de cambio. Nos damos cada vez más cuenta que es súper importante esto que tanto llaman de resiliencia y demás, pero ¿eso qué significa? Es tener esa capacidad de adaptación, tener esa capacidad de estar así mirando hacia el frente. Y bueno, pues antes, digamos que de la pandemia, habían o hay una serie de brotes, digamos que dentro de las organizaciones, en donde todo el tiempo estamos buscando transformarnos, cambiar. Normalmente son los procesos, normalmente la tecnología, que nos buscan para transitar o para ayudarlos a mejorar, digamos que todo este proceso de cambio. Nosotros nos dedicamos a esto hace ya más de 6 años, les vamos a contar un poquito más adelante, como les decía, un poco de la experiencia. Básicamente nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con change management y transformación desde diferentes puntos de vista, extendiendo capacidades, haciendo proyectos end-to-end, desarrollando la capacidad, que es todo el tema como de cursos y demás, haciendo diagnósticos express, trabajando con una serie de servicios de suscripción, de comunicación, de diseño y de transformación. Entonces, bottom line, pues nos dedicamos full time, este es nuestro full time job, todo lo que hacemos alrededor de esto. Acompañamos diferentes compañías en todos estos procesos que ya mencioné ahorita y pues bueno, realmente es un tema que nos apasiona, nos gusta, nos encanta de punta a punta. El objetivo del día de hoy, y como lo comentaba ahorita al inicio Juan Carlos, nosotros lo que queremos que ustedes se lleven al final de esta charla son algunos conceptos, algunas ideas de cómo realmente o qué elementos se deben de tener muy en cuenta en el diseño de una estrategia para que esto sea efectivo y para que sobre todo contribuya con que alineemos los procesos de cambio y ayudemos a que la gente vaya entendiendo y conociendo todo lo que se tiene que entender y conocer en un proceso de adopción o de una transformación. Entendemos que la audiencia que tenemos el día de hoy, y si no, me pueden decir por acá qué es en qué áreas de especialidad están, pero entiendo que casi todos los que estamos aquí o somos colegas que estamos dentro de las organizaciones gestionando procesos de comunicación o gestionando procesos de cambio, ya sea como consultores o también como encargados de las áreas de transformación o de change dentro de las empresas. Entonces, pues vamos a conocer algunos conceptos y algunas ideas. Y antes de entrar a toda esta parte, vamos a hablar primero qué es comunicación. ¿Qué es comunicación desde lo más básico? Y realmente desde el entendimiento de eso vamos a poder empezar a construir para qué es importante, por qué es importante y cómo debo de hacerlo.
Entonces, pues la palabra comunicación viene de latín, bueno, whatever, pero lo que busca básicamente es tener siempre conectado una transmisión de ideas, una transmisión de algo que yo te quiero dar para que podamos estar ambos en línea, para que alineemos las expectativas. Esto que tanto hablamos nosotros en un proceso de cambio, empezamos a hablar sobre este tema, bueno, la comunicación es esta ciencia que acompaña todos los procesos de nosotros de manera natural, ¿no? Y para este lado quisiera yo enfocarme en todos los elementos o en aquellos elementos que son básicos para tener claros dentro en general de la comunicación. Esto no es un proceso muerto, realmente más bien es un proceso que está activo y que es recíproco, es decir, tenemos un interlocutor, tenemos una persona que está recibiendo y estamos trabajando de manera bidireccional. Es decir, este elemento es súper, súper relevante para que cuando hablemos de establecer una estrategia, empecemos a tener estos elementos claros y setiemos la expectativa. Entonces es un proceso que vive, que se está moviendo, es un proceso que tiene que estar siendo recíproco, no solamente emito información, porque eso es una cosa, sino que genero o establezco estas plataformas o estos procesos para comunicarlo, ¿sí? Y eso es de estos dos lados. ¿Qué es lo que es importante? Pues que tiene que haber un sistema ordenado, tiene que haber algunas reglas, ¿no? Hay que setear algunos temas que se tienen y que se empiezan a entender de alguna forma y que hay canales o hay medios para poder llegar a esto. Segundo, un tema creo que no se nos puede olvidar y a veces se nos olvida porque asumimos que yo ya mandé el WhatsApp, yo ya te di, o sea, no, el proceso, hay que humanizar la comunicación. Todos los seres humanos nos comunicamos como seres sociales. Estamos acostumbrados, nos enseñan a hacerlo, ¿no? Somos el único ser vivo que tiene esa capacidad lingüística de hacerlo y entonces eso es algo como súper relevante que no se nos puede estar olvidando y que lo hacemos de una manera natural. Y tercero, pues realmente representa un aspecto muy importante de la vida. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar qué es lo que pasaría si nosotros, es más, cuando estamos en algún contexto en donde o no entendemos ni siquiera un símbolo, ¿no? Me ha tocado a mí estar en algunos países en Oriente, en donde pues es árabe o turco, Dios, o sea, no logras entender Japón, China, o sea, llegas a unos puntos, entonces es bien complicado y se empieza a sentir una incomodidad porque realmente es un aspecto muy importante de nosotros como seres sociales y como parte, digamos que de un sistema que conocemos y que es natural para nosotros. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es un proceso vivo, es un proceso que se mueve de aquí a acá, que va variando y se va acoplando. ¿Qué es la comunicación? Un elemento vital para el ser humano en su proceso de socialización y de comunicación de cara hacia su entorno, ¿vale? Habiendo entendido esto muy rápidamente, esto es una línea de tiempo, desde dónde vienen a lo mejor los orígenes, dónde empezamos a ver nacimiento de la comunicación por voz humana, 200.000 años antes de Cristo, y empiezan a haber una serie de movimientos donde me parece que algo súper relevante es el primer alfabeto, ¿no? En esta época. Luego empezamos a ver un movimiento más acelerado en estos años, en donde empezamos a ver medios de comunicación, radio. El 90 se convierte en una época que cambia el hito de todos los medios y métodos que tenemos hoy para comunicarnos. Empezamos a tener otras reglas sociales para interactuar, empezamos a tener otras reglas sociales para mantener, digamos que conectados con la gente. Y esto pues realmente nos trae hoy a un ecosistema donde estamos interconectados, donde hay que entender, ¿se acuerdan que les decía ahorita? Una serie de métodos, normas, etcétera, y todo esto nos ha tocado empezar a afrontarlos a los que nos ha tocado vivir este proceso de una manera acelerada en los últimos 20 años. ¿Qué ha pasado en el caso de nosotros y de 8.1 para, digamos que de cara a esta evolución? Bueno, pues como les comentaba, nosotros en 8.1 nos dedicamos a todos estos temas, al acompañamiento y demás. Desde el 2015, pues iniciamos con este proyecto y desde ese momento empezamos a diseñar e implementar estrategias de comunicación. Nuestra bandera todo el tiempo ha sido trabajar de una manera creativa. Hablamos de transformación creativa, nos retamos en cada momento. Para el 2016 ya teníamos más de 50 estrategias que habíamos implementado
trabajamos con una serie de empresas que tenían un volumen de proyectos internos muy interesante, entonces era como una maquinita de estar generando esto y pues las ideas se nos acababan, pero todo el tiempo estábamos estableciendo nuevas formas de hacerlo, nuevos elementos para ponerlos. En el 2017 empezamos a implementar proyectos con realidad aumentada y con realidad virtual, en donde lo que estamos buscando todo el tiempo es establecer, insisto, nuevas formas, nuevos mecanismos y nuevos métodos. En el 2018 desplegamos, tuvimos un reto grandísimo, desplegar una estrategia a nivel global. Entonces, todo eso que les decía ahorita, de que es vivo, que tiene normas, bueno, ahorita teníamos que pensar que también le estábamos hablando a un francés, que también le estábamos hablando a un americano, que también le estábamos hablando a un español, que le estábamos hablando a un latinoamericano, y todo esto cómo se conjugaba para ser exitoso en ese despliegue. Ya para el 2019, yo digo en mis palabras un poco más curtidos, ya éramos ya nos habíamos aprendido equivocando en muchas ocasiones, pero hoy, el día de hoy, tenemos más de 200 estrategias de comunicación que hemos implementado. Yo creo que en un 90% de ellas con éxito, ese otro 10% han sido ajustes y fine tuning, en donde estamos haciendo constantemente estos retos porque es un proceso vivo. Y en el 2020, pues como a todos nos ha tocado vivir esta realidad digital en donde nos tocó vivir implementaciones, proyectos y procesos a nivel nacional, no internacional, a nivel nacional, de despliegues de dispersión geográfica completamente digitales. Entonces ya el equipo empezó a pensar de manera digital, a establecer de maneras digitales. Hoy por hoy estamos implementando todos los proyectos con estrategias de comunicación digitales, entonces nos ponen en otro marco o en otro espacio para conceptualizar. Un poquito, digamos que hablando de esa historia, pues ahí es donde estamos nosotros y conocemos, y quisiera yo llevarlos a este entorno en donde estamos ahora parados, como les digo, haciendo un recap, no solamente de nuevas formas, sino también de nuevos usuarios, de nuevas personas que consumen comunicación, consumen información de manera diferente, que hoy hay mucha libertad para poder poner, expresar, decir métodos, formas. Entonces, toda esa mezcla, no solamente de la evolución, sino también de las circunstancias y el contexto que hoy vivimos, pues nos ponen en una fase súper interesante en las organizaciones. Y con esto quiero ir llevándolos un poco más al detalle de lo que es un proyecto de cambio, transformación. Este dato me parece súper relevante porque cada vez que cerramos los proyectos y hacemos un feedback del proyecto, hacemos las encuestas de cierre, evaluamos, hacemos el hypercare 2 meses después, resulta que siempre, y yo digo siempre porque después de que sea 70 para arriba, para mí eso es un casi siempre, entonces pues la gente por lo general lo trae en su top of mind. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente nos vuelve y nos dice, mejoraría la comunicación. Oye, funcionó perfecto esto, pero hay cosas en la comunicación que mejorar. Ay, o sea, como comunicólogos, como especialistas de cambio, como especialistas de comunicación, esto es un reto, porque parece que nunca es suficiente. Nunca es suficiente y siempre encontramos una manera diferente de hacerlo, y no de manera negativa, sino más bien, oye, pues resulta que este era otro contexto, esto era otra forma de hacer las cosas. Y donde no queremos estar es precisamente aquí, en donde los proyectos que están relacionados con algún cambio fracasen. Y vuelvo al mismo punto, el tema que tiene que ver con esta resistencia o con estos elementos que de falta de apoyo es porque no estamos a lo mejor seteando bien los espacios de comunicación o los espacios en donde estas personas son interlocutores, emisores de estos puntos correctamente. Entonces, ¿cómo no hacemos parte de esa estadística, no? Es parte de lo que buscamos. Y adicional, como hoy en un entorno que nos rige nuevas medidas sociales y nuevas formas de comunicarnos, pues nosotros entonces ni somos parte del 80% en que hay que mejorar, ni somos parte del 70% de los proyectos que fracasan, pero además de eso, tenemos que conectar equipos remotos en donde no hace, o sea, el reto es grandísimo. El reto es grandísimo insisto, hago toda esta introducción para llegar a este punto en donde vemos o empezamos a establecer estos elementos. Y yo apelo a que en el momento en que somos conscientes de a qué es lo que nos enfrentamos como especialistas de comunicación a un proceso de cambio, vamos a buscar las alternativas para hacerlo. Entonces, paso 1, entender realmente todo ese contexto y esa historia en donde estamos, para que podamos establecer bases y elementos hacia adelante. Entonces, ya vimos algunos elementos o retos que tienen que ver con los espacios físicos,
con la forma en cómo estamos utilizando el lenguaje. De repente podemos tener situaciones donde asumimos que todo el mundo tiene hoy un acceso a algo digital, a un medio digital, y resulta que no. Resulta que hemos tenido proyectos en donde nos tocó en una compañía donde íbamos a campos azucareros y donde necesitábamos platicar con la gente y sentir retroalimentación, plantas maquiladoras. Entonces, es bien importante entender no solamente quién está detrás de eso, las características de ese ser y vuelvo a repetir, el contexto en el que están, ¿no? Si tenemos personas con capacidades especiales, cómo preparamos realmente todo esto para que seamos o establezcamos todos los elementos que se pueden tener. Cómo entendemos las cosas, ¿sí? Yo doy el ejemplo, pues nosotros somos colombianos, vivimos aquí en México hace un tiempo, pero somos hispanohablantes, pero hay un contexto completamente diferente y resulta que esto puede llegar a ser o chistoso o agresivo o nos podemos enfrentar a una serie de elementos que pueden ser un gran reto. Y finalmente, la dosificación. Aquí le llamamos a estas características como administrativas, pero tiene que ver también con todos los elementos de frecuencia y cómo administro inteligentemente estos foros o estos métodos o estos medios que estoy dando. Les voy a mostrar un video para que hagamos un poquito de reflexión. Ahorita conectamos de nuevo con este tema. Mariana, ¿empiezas tú? Un momento. Sí, pero no se va a escuchar. Sí se escuchaba, el video. Sí se escuchaba, nada más hay que ponerlo en pantalla completa. A ver, ustedes me dicen. Mariana, ¿empiezas tú? Listo. ¿Qué es eso? ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tiempo! Está sencillísima. ¡Ah! ¡Tiempo! Yo sé que en casa ya saben de qué película se trata. Aquí en el foro también, ¿no? Está clarísima. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tiempo! Anivia lo tiene clarísimo. ¿Saben qué película? Precioso, precioso, precioso. ¡Tiempo! Precioso. ¡Tiempo! Oh. ¡Tiempo! ¿No se puede hablar? Yo considero que la interpretación de Mariana fue excelente. Somos familia disfuncional. Raro, porque ni la gente ni yo esperamos esa gran interpretación de ti. Muy bien, Mariana, vamos a ver. Rejita. No espera. ¿Cuál es la película? King Kong. ¿No? Que está como en japonés. ¿Por? Pues porque hay un monstruo Ajá. y ella está enamorada del monstruo. Ajá. ¿O la Bella y la Bestia? No, a ver. Es cierto. Pero yo vi que Livia, en cuanto recibió el mensaje, dijo, claro, Sí, ya sé cuál es. sí. ¿Cuál es, Livia Britos? ¿No es Toy Story? Sí, ¿no? Toy Story. Sí, ¿no? Porque, ay, Sí, es Toy Story. claro, porque había un monstruo. ¡No, Livia! ¡No! Lo hizo muy bonito. Paso al frente, Mariana. Paso al frente, Livia. Les voy a dar 10 segundos para que te haga otra vez la interpretación de primera mano, ¿ok? ¡Corre tiempo! Para, Shrek. ¡Ahora! ¡Tiempo! A ver.
Vamos deshebrándolo, vamos deshebrándolo. Todos saben de qué animal se trata, el animal que hizo Mariana. ¿Qué no es la canción esta? La canción esta. Parece, pero no, pero sí es, pero no. Es el mismo protagonista, ok. ¿Qué fue? Primero, ¿qué hizo? Monstruo. Un bu. Ah, bu. Ajá. Sí. ¿Qué es Ay, esto? se asustó. Ay, se Ajá. asustó. me Y desmayo. luego hizo, Cállese. ¿qué es un qué? Tiburón. Ajá, entonces es un, pero con el bu. Ah, ya sé cuál. ¿Ya saben cuál? Ya. ¿Ya saben cuál? Espántame, tiburón. ¿Algo así? ¡Ay, el espanta tiburón! Ya sí. Bueno, regresando entonces al tema, ¿qué es lo que ustedes observan? Si alguien quiere participar de lo que hemos hablado ahorita en este ejemplo que acabamos de ver en este video. Si alguien quiere participar en el chat. ¿No? Bueno, lo que les queremos transmitir con esto es que realmente todos los elementos que nosotros estamos hablando... El mensaje se somete a interpretación del receptor. Ajá. ¿Qué más pueden observar? Que quien transmite el mensaje cree que es muy claro al transmitirlo. Así es. Entonces, lo comento porque creo que es un ejemplo, lo comentamos porque creemos que es un ejemplo, como les ponemos acá, los retos o los obstáculos más comunes. Y lo que uno naturalmente está, precisamente lo que están diciendo ahí, ¿no? O sea, estamos tratando de transmitir información o de poner información que nosotros creemos que está súper clara y que adicional a todos estos elementos que estamos mencionando de manera técnica de la comunicación, vienen otros que son más soft, digamos, y que están en este punto intermedio en donde tengo que construir realmente una buena estrategia de elementos en donde tengo que estar generando una base para poder hacerlo. Y regreso al tema original, lo que estamos hablando, de proyectos de cambio y transformación. Entonces, si ya sabemos que tenemos todos estos elementos que nos ponen, digamos que sobre la mesa, diferentes retos, debemos estar con una óptica de cara a este tipo de elementos que tenemos allí. Tenemos otro que es sumamente individual y que va a estar bien complejo tener, digamos que todo el control. Pero lo que sí debemos de tener muy claro o poner, digamos que sobre la mesa es esto. Entonces, de las primeras cosas que ya vimos, entonces, de pasar de todo el entendimiento de que hay una técnica y toda una serie, digamos que de aprendizajes y de experiencias que viene una persona especialista que nos acompaña en los procesos, establece estos marcos técnicos. Hay un usuario atrás que está intentando descifrar esto bajo todo, digamos que una serie de normas y de elementos que él mismo va construyendo y todo lo que el proyecto quiere llegar a transmitir. Entonces, paso súper relevante ahorita del proyecto de cara hacia los usuarios, de cara hacia lo que tengo que hacer. Este es uno de los puntos que nosotros más nos encontramos como un elemento súper importante, entender y realmente clarificar los objetivos de lo que se está haciendo, para qué lo estamos haciendo. El segundo de ellos, entender la cultura y el contexto en donde estamos parados. Cada organización tiene una cultura de trabajo diferente, hay un contexto de trabajo diferente, hay un contexto social diferente. Justo esta semana nos ocurrió que estábamos platicando sobre una situación y justo caen las fechas en donde hace 3 años desafortunadamente vivimos un terremoto en la Ciudad de México. Oye, pues no era conveniente hacer algo así, no habíamos caído en cuenta en eso. Entonces hay un contexto, no solamente la organización que tiene ciertos parámetros, viene también a poner otra bardita más en construir una estrategia de comunicación. En toda esta parte que hablábamos ahorita del interés, realmente como profesionales del cambio, creo que eso es uno de los elementos más importantes y relevantes al momento de gestionar un proceso. Trabajo de la mano con el consultor de comunicación, yo como Change Manager, para poder mantener el interés de manera constante en el proyecto. Y esto lo hago
si hago un trabajo bien hecho de creatividad, de varios elementos que van conectando. Recuerden lo que les dije al principio, es un elemento vivo. La comunicación no es estática y no yo te puse una estrategia y ahí ya nos vamos a morir, no. Hay que estarlo revisando, hay que mantener, digamos que esos controles o esos termómetros para saber si esto se está cumpliendo o no y si se está transmitiendo correctamente. Ya vieron el ejemplo muy mundano que es un juego, pero realmente este tema es el que más pone foco o el que empieza, digamos que a ser relevante al momento en que yo tomo mediciones de interacción, al momento en que yo tomo mediciones de efectividad. Eso quiere decir que sí me están entendiendo, que sí el espantatiburones desde el 1 hasta el 5 y no terminó en King Kong. ¿Sí? Si ven ese reto tan grande que es estar haciendo, y eso pasa de manera inmediata, y eso pasa en la vida real. Entonces, el elemento ahí clave es la medición, y poníamos esta frase sencillamente, debemos haberle puesto aquí un quote, de tomar el mail como el medio suficiente. Hay que saber también que lo que tenemos hoy como medios de comunicación disponibles dentro de una organización, mostly así, used, y además entonces, tenerlos, digamos que trabajando en conjunto es para qué los necesito. Entonces, tener claridad, conocer dónde estamos parados, saber o definir cómo vamos a medir y entender realmente los medios y cómo ellos funcionan para trabajar con este individuo, si ven como entonces vemos no solamente varios elementos que vienen técnicamente mostrar la comunicación, una persona que recibe y otros elementos que se conectan desde el contexto del proyecto, desde el proyecto per se. Entonces todo esto viene y se junta y hoy vemos un panorama en donde cualquier estrategia de comunicación debería estar viendo hacia allá. De manera así muy general, lo que les queremos decir o mostrar antes de que Eduardo comente ya un poco más el cómo hacerlo, nosotros queríamos compartir esto con ustedes. Si bien conocemos y sabemos perfectamente que, como lo mencionábamos ahorita, todos los colegas que están aquí ahorita nos dedicamos a este tema de administración del cambio, la ACMPRE promueve esto, a nosotros nos gusta, digamos, que utilizar este marco muy sencillo que es hacer siempre que la gente, que aseguremos en el proceso que la gente sepa, que pueda y que quiera. Y entonces, en este sentido, al menos en la parte de comunicación, nos enfocamos muchísimo en lo que les acabamos de comentar, ¿no? Entonces son como los básicos y si algo me gustaría que se llevaran es eso, o sea, todos los elementos que constituyen. Yo puedo poner un delivery que se llama estrategia de comunicación, pero ¿qué incluye y qué trabajo de análisis y de armado tiene eso? Pues yo creo que ya les mostré un poquito, no solamente la parte técnica, sino el análisis, el conocimiento del usuario y todos los elementos que vienen y conjugan dentro del proceso de cambio, de transformación, vienen a ser sumamente relevantes para lograr este cometido, hacer que la gente sepa qué está pasando, sepa qué tiene que hacer, sepa cuándo tiene que hacerlo, sepa, o sea, todo eso, digamos que englobado. Nosotros en 8.1 lo vemos así y empezamos entonces a ver una interacción muy importante entre el consultor de gestión del cambio y el especialista en comunicación. Es decir, ellos empiezan a trabajar de manera ligada desde la fase 1, en donde empiezan a conectar ciertos elementos de diagnóstico, en donde empiezan a establecer ciertas normas, la identidad, cómo me voy a llamar, qué es lo que vamos a hacer, y entonces en conjunto generamos un tercer paso que es la generación de las estrategias. Regreso, esto es un marco. Bueno, creo que no se escucha. Estás en mute, Isa. No se está escuchando lo que están compartiendo. Se quedó detenida la pantalla.
Ya está reingresando, un Ya. poquito de paciencia. Gracias. ¿Nos escuchan? Ahora Ya se escucha. Sí, sí, ahorita sí. Gracias. Perdón. Ahí ya, creo que ya están viendo de nuevo la pantalla. sí, ya Nos vemos la está- pantalla y ¿Sí? te escuchamos. Adelante. Listo, perfecto. Gracias. Sí, nomás lo último que les estaba diciendo es que al final el trabajo creo que eso sí lo alcanzamos a ver, del consultor de Change de la mano con el consultor de comunicación, ¿eso sí lo vimos? Sí, Ok, entonces básicamente lo que les está diciendo es, ya empieza a ver esta conexión, entonces ya vemos elementos muy técnicos que aporta el consultor de comunicación, elementos de experiencia que traen en el entendimiento ambos consultores del individuo afectado, el individuo que está transitando con nosotros y todo el entendimiento que tiene que haber y si el proyecto no lo tiene claro, clarificarlo para que podamos tener esta mezcla relevante en toda la construcción de la estrategia, ¿sí? Y adicional a esto, básicamente es estar conectando constantemente con estos flujos de experimentación y de medición en donde vamos a estar haciendo que el proceso de comunicación esté vivo en todo el camino. Si bien las etapas del proyecto, todos lo sabemos, se van moviendo y las necesidades son diferentes, en este caso lo que estamos buscando hacer es que la comunicación vaya viviendo en esa misma sintonía en todo el proceso. Entonces, ¿cuándo activo mi plan de lanzamiento? ¿Cuándo activo mi campaña 1? ¿Cuándo activo mi plan de crisis? ¿Cuándo activo mi plan de transición? Y entonces voy moviéndome en todo el camino del proyecto de la mano de mis dos especialistas que están trabajando en conjunto con ese entendimiento. Entonces, antes de llegar a esto, pues, sorry que me extendí un poquito, pero es entender todo lo que hay detrás de ese delivery que se llama estrategia de comunicación y plan de comunicación. En ese momento le voy a ceder la palabra a Eduardo para que él, ya con unos ejemplos prácticos, les explique cómo nosotros lo hacemos desde nuestra experiencia y qué podemos aportarles a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Listo, Isa, muchas gracias por la introducción. Bueno, yo no voy a rayar tanto la pantalla, no rayo tanto como Isa, pero voy a explicarles. Bueno, Isa ahorita nos hizo la introducción de la estrategia de comunicación como tal, que era el fin del webinar y el objetivo como tal de este webinar. Si nos dio bien un ejemplo como a 10.000 pies de altura, entonces aquí queremos aterrizarlo un poco. Ahorita veía en el chat que nos preguntaba qué era GMIC. GMIC es Global Modeling Change, es nuestro marco de trabajo. Tenemos un marco de trabajo el cual nos permite guiar un proceso de cambio de una manera organizada y estructurada como tal, ¿sí? Entonces, antes de ver los ejemplos de comunicación, resulta que con este marco de trabajo que les acabo de comentar, pues nosotros, Isa ahorita lo comentaba, nosotros antes de llegar a la estrategia de comunicación hacemos todo un trabajo de identidad, de conceptualización, de muchas cosas que vienen antes de la estrategia de comunicación. Cuando comenzamos un proyecto, por lo general lo primero que el cliente quiere ver es, bueno, ya quiero mi comunicado, ya quiero ver alguna acción de comunicación, ya quiero ver algo. Entonces nosotros les decimos, listo, espera un momento, lo hacemos bien, lo hacemos a nuestra manera y vamos guiando también al cliente en ese proceso que no vaya más adelante y también poderles dar ese plus que siempre ofrecemos, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos, para nosotros es muy importante definir la identidad, ¿sí? Definir la identidad del proyecto, ¿qué nos da? Pues nos da seriedad y compromiso, le transmite confianza a los colaboradores, también nos permite ser reconocidos fácilmente y otra cosa que es muy importante es que el proyecto también sea recordado, ¿sí? Y además de eso, que más adelante o al transcurso del proyecto vas a tener una historia que contar para siempre, ¿cierto? Aquí en la parte izquierda les pongo el desarrollo de la marca de la ACMP. 81 participó en el desarrollo de esta marca y como les digo, hay detrás una historia, las cintas que van hacia arriba encierran a un globo aerostático en donde que ahí están todas las personas de la asociación y aquí demuestra el trabajo y los colores tienen su significado y toda la cosa, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es definir la identidad del proyecto. Como les digo,
En nuestro marco de trabajo hacemos algo así como hacemos ejercicios de personificación de marca, definimos arquetipos de marca, esto nos da colores, tipografías y todo esto. Entonces, esto es muy importante a la hora de comenzar un proyecto, ¿sí? Darle esa identidad al proyecto, ¿listo? Y entonces, bueno, bueno, ¿qué es una estrategia como tal? Entonces, una estrategia es el qué. Primero que todo voy a comenzar con eso. Hago la analogía con el fútbol, ¿sí? A mí me encanta en lo personal el fútbol y creo que es algo muy fácil de explicar también con el fútbol, ¿sí? Un coach, antes de salir a enfrentar a su rival, pues primero que todo tiene que tener una estrategia, ¿cierto? Y en esa estrategia tiene que analizar a su rival, tiene que ver cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, por si el rival es muy ofensivo, por dónde lo voy a atacar. Debo saber qué hacer ante ese rival, ¿cierto? Entonces, primero que todo, miremos que la estrategia es el qué como tal. Ya cuando pasamos a la parte de los planes, es el cómo, ¿sí? Entonces, ahorita en lo que es estrategia, si bien es cierto, como dijo Isa, nosotros en nuestra metodología, en procesos de administración del cambio y de transformación, estamos muy pegados del consultor de Change Management, perdón, porque él es el que nos da a nosotros los inputs en esta investigación que él hace en los proyectos, y él identifica audiencias, identifica... Pues nos ayuda a reconocer todo esto, Marco, que hablábamos ahora, ¿no? Sí. ¿Quién es el usuario? Todo esto que les comentábamos, qué es lo que está pasando, cuáles son los impactos de ese cambio. Nos ayuda a masticarnos mucho todo ese contexto. Todo eso. Entonces, nosotros tomamos ese contexto y lo que hacemos, pues entonces la aplicamos a nuestra estrategia como tal, ¿cierto? Como lo dijo Isa, tenemos que estar, primero que todo, la estrategia de comunicación, pues tiene que tener un objetivo que esté alineado a los del proyecto y a la organización. Es muy importante esto, que siempre la estrategia que nosotros vayamos a plantear esté alineada a los objetivos también del proyecto y de la organización. Y ahí vamos conectando, entonces, contexto. Sí, cuando habla Eduardo dice, bueno, una cosa es conectar con el proyecto, otra, entender el contexto, en qué organización estamos. Es muy diferente estar en una organización financiera, de una industria financiera, a una industria de retail, o puede ser la misma industria, pero cada quien tiene su personalidad. Entonces es importante entender desde la capa 1 a los 10.000 pies de altura que ahorita usted decía, así es. Desde ahí, ¿no? Igual, seguimos con la identificación de audiencias. Si bien es cierto, el Change Manager hace esta identificación de audiencias previamente, para nosotros los consultores en comunicación o los especialistas en comunicación es muy importante, es demasiado importante tener muy bien identificadas estas audiencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la parte de administración del cambio se trazan unos objetivos, nosotros con comunicación y como dijo Isa, estamos apoyando siempre a que las cosas se den en la parte de transformación, ¿sí? Entonces tenemos que estar ahí muy de la mano trabajando, teniendo muy claros los objetivos, diferentes tipos de audiencias, para saber cómo nos vamos a comunicar, cómo les vamos a hablar. Es muy diferente uno hablarle a una parte directiva que a una parte operativa, ¿sí? Entonces, también para identificar tonos de comunicación y todo eso, entonces es muy importante tener muy bien identificadas las audiencias. Los lineamientos de comunicación. Pero muchas veces en estos workshops de entendimiento y estos workshops así como de identidad que hacemos y toda la cosa, nos ponemos así como con ideas muy innovadoras y muy voladoras y nos salimos un poco de la caja, pero también tenemos que tener muy en cuenta todo lo que es la empresa, ¿sí? No nos podemos salir mucho tampoco del contexto, y hay unas empresas que son muy conservadoras, entonces no quieren que nos salgamos mucho de ahí. Entonces, antes de ponernos a hacer alguna estrategia o algo así, tenemos que también tener muy en cuenta los lineamientos de comunicación. Y al final, en una estrategia, es muy importante darle una visibilidad a la persona que yo estoy presentando, sea un cliente, o sea un proyecto, o sea las personas que sean, pues una línea de tiempo a una muy gran escala, ¿sí? Como les dije, la estrategia es el qué. Aquí únicamente vamos a dar una idea a la persona que estamos presentando en actividades, y también podemos juntar, ya tenemos un montón de información que nos ha recabado el consultor de Change, que hemos recabado nosotros mismos,
y ya eso lo bajamos a una matriz de audiencias, medios y frecuencias de comunicación, y esto ya le va dando mucha más claridad a nuestros clientes o a las personas que están involucradas en el proyecto de hacia dónde va la estrategia de comunicación. Sí, es súper interesante porque lo que hablábamos ahorita al inicio realmente es, insisto, son las partes técnicas, que es el contexto, en qué marco estoy jugando, y de repente, entonces, cuando estamos ejecutando un proyecto es, aquí dice estrategia de comunicación. Fíjense la cantidad de elementos que traen atrás, y muchas veces los que estamos acá nos vamos a reír de esto, pero siempre es, ¿por qué no llegaron desde antes? Pues porque es súper complicado entrar desde antes al proyecto, y ojalá tuviéramos todos esa conciencia, nomás para entender el volumen de trabajo y actividades que está comentando Eduardo, que se realizan detrás de ello, ¿no? Y bueno, no quería pasar este slide sin antes recordarle pues que la creatividad, nosotros como comunicadores, pues esto es algo muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de elaborar cualquier estrategia de comunicación o un plan de comunicación o lo que sea, ¿cierto? Siempre, como dijo Isa, estamos enfrentados a nuevos retos, a nuevas formas de comunicar. Todas las organizaciones no son iguales, tienen sus canales de comunicación muy identificados, entonces tenemos que entrar a jugar con esa parte creativa, como les dije ahorita, desde que comenzamos a dar una identidad al proyecto, ya tenemos una historia que contar, tenemos un eje rector, tenemos varios elementos para elaborar una campaña de comunicación creativa y que nos permita comunicarnos por diferentes medios que antes no estaban planeados, ¿cierto? Entonces, ahorita, volviendo a la analogía del fútbol, entonces ya listo, ya tenemos la estrategia. Ah, bueno, coach, ya podemos salir a jugar. Entonces yo les digo, yo no, espere más bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante tener un plan, ¿sí? Como les dije anteriormente, la estrategia es el qué, el plan es el cómo, prácticamente el to-do list, ¿sí? Entonces, aquí les puse unos ejemplos. Hay unas plataformas muy chéveres ahorita en las cuales uno puede hacer planeación y puede hacer todo este tipo de cosas, pero pues si uno no cuenta con ellas, hasta con un simple PowerPoint o un Excel en donde hagamos un plan de comunicación estructurado que le dé visibilidad también a los líderes de dónde estamos, qué estamos haciendo, qué vamos a estar haciendo estas semanas y todo esto, para que ellos también estén aquí dentro de este plan, son parte de este plan también, tienen actividades muy visibles acá en este plan de comunicación, pero les estoy diciendo, no necesitamos la super herramienta tecnológica para poder hacer un plan de comunicación. Lo podemos hacer de una manera sencilla, estructurada, y aquí, como es el cómo, aquí ya vemos acciones más puntuales, ¿sí? En nuestro formato de Excel ya tenemos responsables, qué va a hacer, el copy de la pieza, cuándo lo van a enviar, por qué medio se va a enviar. Es muy importante especificar todo eso. O sea, para el final, ya podemos salir a jugar. Ya ahorita sí estamos como jugando, sí, estamos jugando, así es. Ya con este plan ya podemos salir a jugar. Para el final, pues todo esto se va a ver en unas piezas gráficas muy bonitas, que por aquí tenemos uno de nuestros socios directores que siempre habla, esta es la parte bonita del proyecto, ¿cierto? Ya cuando se ve la parte gráfica desarrollada y todo esto, los videos de motion graphics, las activaciones diferentes que hacemos presenciales. Ahorita nos estamos retando porque estamos teniendo activaciones virtuales. Entonces, es muy importante también lo que les digo, esa creatividad como tal. Y pues, o sea, el comunicólogo siempre tiene que estar ahí, tiene que estar haciendo ese seguimiento a los planes. Ahorita Isa lo nombró, estar con la medición de los indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la campaña no es algo como que yo llego y establezco el primer día y así se va a hacer durante los 8 o 10 meses que dure el proyecto, no. Cuando lo vean y cuando salgan a la cancha, cuando ya estén en el terreno de juego, que el árbitro, listo, vamos a jugar, ahorita sí. Ah, pues, ¿qué pasa? Los planes en acción. A ver, perdón, ¿no se pasa? Ah, ya, ok. Listo, entonces, está la pelota rodando, ¿cierto? Estamos en el campo de juego. Ahorita empezamos con las acciones de comunicación. Ok, entonces vamos a medir, ¿sí? Porque lo que no se mide, pues es muy difícil, no se mejora, así es.
Entonces, si no medimos constantemente, así sea, estas son unas mediciones que nosotros tenemos en comunicación para todos los proyectos, ¿sí? Si no medimos alguna cosa, pues la verdad va a ser muy complicado saber si nuestra estrategia y nuestro plan de comunicación están siendo efectivos. Entonces, lo que les decía ahorita, el comunicólogo, el comunicador tiene que estar muy pendiente de este plan, hacer mediciones constantes y mirar cómo está su plan para posteriormente hacer ajustes, ¿sí? Y irlo formando, ¿sí? Nosotros tenemos una dinámica que, por ejemplo, mes tras mes vamos haciendo una revisión y vamos haciendo un ajuste. Ese es un buen tip y que puede funcionar. Ahora, ¿qué pasa si cuando están dentro de la cancha y ya están jugando, pasó algo totalmente inesperado, ¿cierto? Entonces, pues también hay que tener un plan de comunicación en crisis, como por ejemplo ahorita nadie esperaba la pandemia y todas las empresas yo creo que no tenían ningún plan de comunicación en crisis o muy pocas lo tenían. Entonces, también es muy importante que cuando salgamos a jugar tengamos ese plan B, plan C, que nos podamos fortalecer en un momento de crisis y no caigamos en algo malo. Y por último, es muy común en los planes, en los proyectos que son de gestión del cambio, que tengan una etapa de transición. Esa etapa de transición nosotros le damos un manejo especial a esa etapa como tal, como un plan de transición, porque tiene actividades muy puntuales y las audiencias vuelven y se nos abren, ¿cierto? Entonces tenemos que nuevamente empezar a jugar con las audiencias. Y pues es importante pues que las tengamos bien identificadas para poder hacer todo el plan de comunicación. Súper bien, yo creo que nomás me voy a regresar un poquito por acá. Hay una pregunta de Julio. Julio, nos decías que estaba muy chiquito la información acá. No se preocupen, les vamos a mandar la información, la presentación se las compartimos. Más bien el mensaje aquí es visibilidad, ¿sí? A través de cualquier elemento, no necesariamente hay que tener algo súper sofisticado para decir dónde estamos en el proceso. Y estos son algunos elementos, Eduardo decía, puede ser un Excel, simplemente para tener una matriz de qué es lo que puedo estar haciendo y gestionando para ser muy ordenado en el proceso. Nomás para responder tu pregunta, Julio. Hay otra pregunta también allí. Carla, dos preguntas. Una, ¿qué nuevos indicadores se están incorporando bajo el contexto de la virtualización en el trabajo para medir la adopción y efectividad de la comunicación? ¿Y qué nuevos medios o herramientas se están utilizando de manera virtual, no comprometan la seguridad de información, que no comprometan la seguridad de información de los clientes? Ok, bueno, mira, la primera pregunta, si quieres, te respondemos las preguntas y luego cerramos. ¿Qué nuevos indicadores? En este caso está siendo un poco más sencillo. Los indicadores que comentaba Eduardo de alcance, top of mind y click to rate o cualquier tema de interacción a través de un medio digital nos permite muchísimo más tener, digamos que conocimiento y entendimiento de qué está pasando del otro lado, ¿sí? Es más fácil monitorear el proceso bidireccional y realmente lo que hacemos es mezclar variables. El alcance significa a cuánta gente estoy llegando. Y entonces, si yo utilizo hoy una herramienta tecnológica, es más, Facebook, no tenemos que ir hacia algo muy sofisticado, yo puedo entender hoy a cuánta gente estoy llegando, cuántas impresiones tiene mi post, cuántas impresiones tiene esto. Puedo hacerlo a través de herramientas gratuitas, en donde yo mando un correo electrónico y estoy viendo cuánta gente está aperturando, cuánto tiempo está pasando viendo, digamos que mi pieza gráfica o lo que sea. Y eso es como en términos de alcance. De top of mind, hoy tenemos muchas aplicaciones en línea en este tipo de sesiones, webinars y demás, no sé si lo han visto o no, creo que sí es muy común, el Mentimeter, el Kahoot, o sea, todo este tipo de elementos que me permiten interactuar rápidamente para validar si la gente estamos utilizando. Y finalmente, la tasa de interacción. Hoy regreso al marco digital, pues es muchísimo más sencillo, porque si yo mando una encuesta, si yo hago algo, si yo te invito a un evento y tú vienes, es porque estás aceptando o estás interactuando conmigo. Entonces, esos son como que hoy por hoy nosotros no estamos metiendo más indicadores, realmente es la misma base y los vamos modificando en términos de variables, lo que más haga sentido para la aplicación. ¿Sí? ¿Qué nuevos medios o herramientas? Los acabamos de comentar. Realmente estamos utilizando todo lo que son espacios colaborativos. Hay herramientas como Miro, por ejemplo, para hacer workshops, para trabajar con la gente, post-its. Justamente ayer hacíamos algo con este tema.
mucho que tiene que ver también con los iPads, tablets, etcétera, donde buscamos la forma que se hagan. Lo tradicional, ahorita ya es Zoom, lo tradicional ya ahorita es Teams. Y un poquito me voy a mover de nuevo a los proyectos internamente, organización, etcétera, cómo explotamos las herramientas y las plataformas. Hoy, por ejemplo, los canales de Teams son algo que estamos habilitando para que se comuniquen fuera del WhatsApp. Sí, el WhatsApp es un medio, lo tenemos activo, pero eso pues para nosotros ya venía indeed en lo pasado, ¿no? Antes de la pandemia. Entonces, canales a través de Teams, todos los elementos que podemos hacer a través de grupos y elementos colaborativos. Que sin comprometer, como dices, la seguridad de los clientes, ¿no? Pero en general son este tipo de herramientas que estamos buscando. Zoom tiene opciones también de breakout rooms, puedes estar trabajando con las personas, puedes estar conectando con ellos, y esto nos ayuda muchísimo para el establecimiento de modelos de gobierno o establecimientos de estos grupos diferentes, que no necesariamente es una charla o un concurso o lo que sea, ¿no? Daniel Santaños pregunta, ¿cuál es la principal práctica de comunicación que suple todo lo que no se puede hacer? Pósters, sesiones, souvenirs, banners, pantallas, etcétera, porque no se está al 100% presencial. Pues depende, Daniel. Hay cosas que nosotros estamos hoy realizando para traer esa experiencia física, un poquito regresando a eso, tratando de abogar, digamos que con algunos de los clientes que hemos estado ahora, hemos visto esta tendencia de, como siempre, ¿no? Lo que no tenemos ya lo extrañamos. Entonces, a lo mejor si la organización puede hacer algún esfuerzo para conectar de nuevo con el colaborador. Hay otra técnica que estamos implementando, se llama la netiqueta. La netiqueta es una serie de normas, ¿no? De etiqueta a través de las sesiones de trabajo, a través de las sesiones de webinars, simplemente de llamadas, en donde fomentamos la llegada a tiempo, una serie de modales de conectar, de mandar, si llegaste tarde, pon un mensaje, no interrumpa la reunión, siempre poner tu cámara, interactuar con una IC o con una S, pues es complicado, un poco más fácil es verte. No hemos hablado en toda esta mezcla, pero todo el tema cuando decíamos las restricciones físicas, es todo el lenguaje no corporal. Entonces, lo traemos, digamos que muy generado. No es que no funcione, Tania, funciona. Lo que me estaban preguntando son nuevas herramientas. El WhatsApp ya lo utilizábamos para dispersar información de manera general, pero digamos que no lo utilizamos como un medio oficial. Y siempre recomendamos eso, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Pues porque no toda la gente tiene el celular de la compañía o no toda la gente tiene, ¿sabes? Es un poquito más por ese lado. Y tiene uno también que alinearse, como les dije, los lineamientos de la compañía son muy importantes. Hay veces que, y sobre todo en las organizaciones, restringen mucho el tipo de herramientas como redes sociales y eso por confidencialidad de la información. Sí. Pero sí, o sea, sí, siempre los contemplamos. De hecho, contemplamos todos y después empezamos como a cortar y a quitar. Sí, no, buenísimo. Y si te funciona, o sea, por eso digo que como esto es un proceso de tailoring, en donde fíjate toda la cantidad de variables que tenemos, y si realmente mi objetivo en este momento es transmitir de manera rápida, masiva y hacer canales bidireccionales, pues adelante. Reglas comunes, etcétera. Oye, nomás quiero estar informando. El WhatsApp es un canal, es un medio súper ideal, ¿no? Entonces, hay que como que ir teniendo claro para qué lo quiero hacer, ¿no? Lo que decía Eduardo, o sea, a ver, ya entiendo entonces todo el partido, voy afinando y se va moviendo. O sea, créanme, activamos y desactivamos ciertas cosas, ¿no? Comentaban ahorita lo de los reconocimientos. Sí, para que lo puedan tener. Déjenme nomás cerrar este tema para que ya abramos a lo mejor los últimos 5 minutos. 5 cosas que nos gustarían, tanto Eduardo y yo, que ustedes se llevaran el día de hoy, porque hay mucha información, son 40 minutos, o sea, tampoco es así como que vamos aquí a salir mega expertos, pero sí queremos transmitirles varios mensajes, ¿no? Bien importante para trabajar con una comunicación efectiva, ¿no? Un proyecto de cambio, transición, transformación, como lo queramos llamar, tener claridad de los beneficios, la cultura y el contexto. No quiero ser repetitiva, ya lo mencionamos, es súper importante tener esto mega claro para hacer. El segundo punto tiene que ver con darle importancia a un método. Vieron todo el trabajo que hay que hacer. Nosotros impulsamos como promotores de la práctica, al lado de la CMP, la agilidad en estos procesos. Siempre que llegamos,
hay mucha necesidad de dar resultados rápido. Nosotros buscamos, incentivamos y verdad los invitamos y hoy no es que todo esto que comentó Eduardo nos toma meses hacerlo. Nosotros buscamos empezar a generar quick hits. En las 2 primeras semanas tenemos un output principal para líderes, sponsors, toda la gente que está atrás trabajando y empecemos a trabajar y a cimentar las cosas. Entonces es súper importante darle la importancia, darle el tiempo, pero también nosotros comprometernos de cara hacia el proyecto y estar dando resultados rápido, ¿no? Pero sí tomarnos el tiempo para hacer el diseño, el desarrollo y la implementación correcta de esto. Medición, indicadores, La de guía. nuevo, sí. Esa es la guía, las mediciones y los indicadores es la guía de lo que nos va a abrir los ojos hacia adelante y nos va a dar esa luz hacia dónde queremos ir y para que al final la estrategia, campaña de comunicación tenga un buen resultado. Y Entonces, se vaya son haciendo muy el importantes. fine tuning, ¿no? O sea, Sí, sí, se lo va, que decías sí. ahorita, Tania, ¿no? Oye, sí me funciona, no, sí, pero a lo mejor, o no lo tenía y hay que hacerlo, o sea, ¿sabes? Hay que ponerlo sobre la mesa siempre, todo el tiempo, pero sí tengo claro para qué lo voy a hacer y con qué lo estoy midiendo. Probablemente una acción o una activación de un WhatsApp channel es porque no estoy alcanzando a través de los medios tradicionales o los medios que yo escogí inicialmente para llegar efectivamente hasta todo el grupo de personas que requiero. El cuarto punto, lo comentaba al inicio, nomás no olvidarnos, y me encanta este concepto de humanizar la comunicación. Lo voy a decir, el copyright es de mi mamá. Ayer estaba platicando con ella es especialista en psicología, y hablábamos un poco de esto, ¿no? De cómo realmente siempre estar pensando que me estoy comunicando desde la redacción, si es que estoy redactando un mensaje, qué es lo que espero que la gente sienta, cuál es el tono, cuál es el lenguaje que yo estoy transmitiendo. Y eso muchas veces nos pasa. Oye, ya te mandé, yo te puedo decir que tengo 50 WhatsApp de ahí que no he visto, o una serie de correos que no he visto, porque me llegan de una cuenta genérica. Entonces, hay que involucrar en todo este mapa que Eduardo presentaba ahora, en esta estrategia, ver esos actores y quién me habla a mí. ¿Me habla mi director general o me habla la cuenta de comunicados? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, siempre tratar de humanizar nos va a dar mejores resultados al momento de hacerlo. Y por último, pues lo que Eduardo comentaba, el factor creativo y retarse realmente en las estrategias de comunicación. Este concepto a mí me parece un poco chistoso, pero sí, think out of the box, pero sí es una manera de decir el mail, el WhatsApp, el pasillazo, todos son medios de comunicación y tácticas efectivas si las sabemos aplicar. Desbalagadas, descoordinadas, no nos van a funcionar. Entonces hay que entender qué cosa para qué, y eso también es una gran labor al momento de realizar una estrategia de comunicación. Entonces, con esas 5 recomendaciones concluimos nuestra charla. Esperamos realmente que haya sido de mucho valor. Sorry, en serio, es mucho material, pero queríamos como tratar de encapsular todo esto, que generáramos un poquito de conciencia de la gran importancia que tiene el proceso, de la gran técnica que tiene el proceso también detrás, y que se está generando realmente de punta a punta, ¿no? Para poder estar acompañando un proceso de cambio y de transformación de manera efectiva. Les agradecemos mucho su tiempo, su atención. Si tienen más preguntas, adelante, nos quedamos un par de minutos más si quieren preguntarnos algo adicional, o no sé, Juan Carlos, si quieras... Estamos sobre tiempo, no sé si alguien, a lo mejor una última pregunta, y si no ya para pasar al cierre. Nada más por ahí, Paco Mendoza nos dice que muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿a poco no se les antoja meterse más en estos temas? Para eso sirve un webinar, para que nos abra un poquito la mente, incluso nos pegue un poquito en el corazón, decirnos, híjole, yo creía que yo sabía mucho y resulta que hay mucho más, ¿no? En ASAMP estamos integrando competencias como las de 8.1 que acaban ustedes de conocer. No nada más a nivel institucional como empresa 8.1, sino los integrantes, los participantes son miembros también de la ASMP. Veo en la lista de participantes muchos nombres de asociados que ya están inscritos en la asociación, otros que no. Los invitamos a que se asocien, a que se inscriban con nosotros y que por favor también se animen a colaborar. Estamos creciendo como asociación, queremos tener más participación, más compartir el conocimiento de ustedes. Tenemos muy buenas ideas para generar
grupos de trabajo, proyectos de investigación para los temas que ya comentaron. De hecho, ya iniciamos un proyecto de investigación sobre la medición de la efectividad de la gestión del cambio, y ustedes podrían participar en ello y compartirlo con nuestra comunidad para beneficio de todos. Bueno, pues sin más, muchas gracias, Eduardo. Gracias a nuestros patrocinadores, 81 por supuesto, Acnobus, Tavares y Tavares, Un Día Extra, nuestros patrocinadores que nos permiten seguir colaborando y compartiendo con ustedes. Entonces, participa, aprende y conecta. Gracias a todos. Vale, hasta luego. Buenas noches. Gracias, bye. Bye. Bye, gracias. Chao. Gracias, Fer. Uy. Dígale ahora ya. ¿Ah? Delia, gusto saludarte. Hola. Gracias, igualmente. ¿Desde dónde nos visitan? Decirle Bogotá. Bogotá. De Bogotá, ah, muy bien. No estoy seguro si Isabel y Eduardo también son de por allá, nuestros expositores, por el acento. Son de Colombia, Armenia. Son del Quindío. Pero no son paisas, ¿verdad? No. Sí, claro. Caldenses, no son. Ya. Muy bien, qué gusto saludarles, Fernando. Interesante charla. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Los esperamos en la próxima. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.